estrategia de Polemos Politic Consulting y el autor del libro Así se exportó la revolución. Ya regresamos con este gran agitador, provocador intelectual que es Pedro Pedrosa, que ha venido desde Caracas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué lugar del planeta se encuentre cuando esté viendo esta transmisión. Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa y este es el espacio de Polemos Politic para evaluar los procesos electorales que vamos a enfrentar próximamente en Hispanoamérica. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @PolemosPolitic, tal cual suena. Es Polemos con L, no Podemos. Es un partidito de acá de España, y como lo primero que tenemos en el cronograma electoral en Hispanoamérica es la cita en el Ecuador, pues entonces hay que hablar con un ecuatoriano. Y tenemos elecciones, que ya vamos a hablar de ellas, el próximo 5 de febrero. En apenas 2 semanas los ecuatorianos asistirán a las urnas para hablarnos de cómo es el Ecuador, qué elecciones van a haber, qué se eligen, cómo están las fuerzas políticas y qué pasará eventualmente en un futuro proceso de elecciones presidenciales. Tenemos con nosotros a Leonard Quinde. Leonard Quinde Alieri, es analista de la Cámara de Industriales de Guayaquil, coordinador local de Estudiantes por la Libertad y miembro del directorio de la Fundación Libre Razón. Y antes de empezar a hablar, por sobre todas las cosas, le quiero dar las gracias a Leonard, quien se puso en... No, gracias a ti, Pedro, por la invitación y por la consideración y gustoso aquí de colaborar contigo. No voy a nombrar al culpable, pero me puso en contacto con él y de inmediato Leonard levantó la mano y dijo presente y atendió la invitación, y por lo tanto estoy muy agradecido. Leonard, 5 de febrero, cita electoral en el Ecuador. Cuéntanos un poco, en primer lugar, qué se elige en esa cita electoral. No es habitual, pero tengo entendido que se va a colar una consulta constitucional. También explícanos de qué va esa consulta constitucional. Y como en Hispanoamérica todos creemos que somos iguales, pero en realidad, a ver, lo somos, pero tenemos sistemas electorales, organizaciones políticos territoriales distintas. Explícanos que se elige, porque si tú le dices a un venezolano se eligen gobernador, que se eligen prefectos, entonces él te va a decir, bueno, pero eso que es un alcalde de un municipio, un gobernador de una provincia. Entonces lo que queremos es aclarar primero el terreno y luego sí meternos más en Honduras bueno, cuáles son las fuerzas políticas y qué fuerza está ejerciendo cada una. De modo que cuéntanos qué se elige el próximo 5 de febrero en el Ecuador. Bueno, yo creo que también, como para ponerlo en perspectiva, hay 13 millones de ecuatorianos que están convocados a elecciones, que bueno, eso ya da claras señales de que nuestro país no es muy grande, que digamos, ni tan poblado. Y bueno, esta es una elección bastante atípica, porque como mencionabas, también va a haber este referéndum constitucional, y de hecho es un proceso electoral bastante amplio. En algunos lugares van a haber 8 papeletas en las cuales van a tener que elegir diferentes dignidades. Generalmente van a haber 7, porque 8 tienen las parroquias, que es como acá se llaman gobiernos autónomos descentralizados, que es la figura política más pequeña que hay. Ellos van a tener 8 porque ellos también escogen sus representantes parroquiales. De ahí el resto vamos a tener 7. Entonces, en esas 7 va a haber una que es para escoger a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una de estas instituciones que, como sabes, fueron creadas por uno de los miembros del cartel del socialismo del siglo XXI que nos toca acá en el cambio constitucional.
Él No creó, creo que me hables de Rafael Correa. él creó esta nueva función del Estado, esa ya no es como usualmente suele haber en las democracias decentes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Acá es esas tres más el Consejo Electoral y este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como les gustan los nombres El poder rimbombantes. ciudadano le puso Chávez en Venezuela. Claro, exactamente. Ese es Vaya. el copia y pega que se vino a hacer acá también en el Ecuador, ¿no? Bueno, van a ser ellos elegidos. Antes no eran elegidos por votación popular. Esto recién empezó en el 2019. Antes eran elegidos por el Consejo Nacional Electoral. Y como sabemos, también otra parte, otra marca de este cartel es que ellos gobernaban todos los poderes y todas las funciones, ¿no? Entonces, antes lo que ocurría... Es curioso, disculpa que te interrumpa. Cuéntanos, ¿qué hace esa nueva instancia burocrática que creo que tiene 7 miembros? ¿A qué se dedican? Ellos en teoría deberían dedicarse a promover la participación ciudadana, es decir, si hay acá como todo un marco normativo que busca que los ciudadanos tengan mayor, en teoría, ¿no? Buscan que los ciudadanos tengan mayor injerencia en las decisiones públicas. Entonces, este consejo debería estar promoviendo esa participación, cosa que no ha hecho y no ha funcionado hasta ahora. También debería estar promoviendo la transparencia. Ahí sí hay cierta transparencia que tienen las instituciones, pero a veces hay instituciones que no son tan transparentes y este consejo no actúa contra ellas, por ejemplo. Y, por supuesto, debería estar luchando contra la corrupción. Es algo que tampoco ha estado ocurriendo necesariamente y mucho menos durante la época del cartel del socialismo del siglo XXI que tuvimos acá, porque como te mencionaba hace un rato, estos consejeros eran elegidos por el Consejo Nacional Electoral y el del Consejo Nacional Electoral era pana del presidente, ¿no? De esa época. Entonces, esto se convirtió en la memoria. Yo llegué a estar, te cuento que yo estuve en Quito en el año 2015 en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que fue en un salón de eventos, de conferencias gigantesco que tienen ahí, de verdad, dentro de un centro comercial, recuerdo. Y recuerdo que incluso ese señor, que él dio una conferencia como de apertura en ese evento, pero que luego la esposa estuvo involucrada como en un caso de manipulación de encuestas. Es que cuando se enchufan, así la vida es un Nestí, ¿verdad? Así la vida es un té frío, que es sabroso, ¿verdad? Porque entonces te enchufas y entonces tú llevas una ventaja sobre todos los demás para hacer encuestas, para hacer estudios. Y además encuestas que terminan siendo, más que encuestas informativas a la opinión pública, terminan siendo instrumentos de manipulación política como para forzar la decisión del electorado. Entonces se eligen 7 miembros de este consejo. Ahora sí, ahora son por elección popular y ahora vamos a tener esa papeleta también en estas elecciones. Oye, y ahí, ¿votan manual todavía ya? ¿Votan manual todavía? Sí, todavía sí. Qué afortunados, muy afortunados, ¿oíste? No creas que sí, no, de hecho ya están en planes de tratar de establecer el voto electrónico y hay todavía ciertas dudas con respecto, bueno, la ciudadanía siempre va a tener dudas con respecto a eso y todavía hay mucho debate sobre cómo se debe hacer y cuáles son las seguridades que debe tener, a ver si es que en algún rato lo aplican, esperemos que no, porque frente a todo creo que lo manual es mucho más seguro de lo que se podría venir a través del voto electrónico. Bueno, y además de ellos también vienen los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, que le decimos acá, que son las parroquias, municipios o cantones y provincias. Entonces, ahí van a haber también 3 papeletas para los alcaldes, los consejos rurales, los prefectos, los concejales urbanos, la junta parroquial. Y bueno, también va a haber otra consulta popular en Sevilla Don Bosco, que ellos están ahí, también van a votar otro referéndum. Y bueno, y el referéndum de las 8 preguntas, que también son las promovidas por el presidente y que tienen ciertos cambios constitucionales. Esto es algo que el presidente quiso establecer. Algunos dicen que es para tratar de darse un respiro político, porque no le está yendo bien en las encuestas, en su nivel de aceptación. Entonces, con esto tratar de recuperar cierta atracción política también. Entonces, estas preguntas, que también son bastante importantes, están divididas
como yo lo veo, más o menos en tres partes. Una parte de seguridad, una parte de instituciones, incluso una parte ambiental. No tienen como mucha concordancia todas o sea, entre partes no tienen mucha concordancia, porque, bueno, ¿para qué el ambiente, no? Al final del día, si es que lo que se buscaba era algún tema en específico, pero todo esto apunta más o menos a que algunas preguntas jalen a otras para que pueda ganar el sí. Porque como estrategia política lo que suele promoverse es un sí para todas las preguntas o un no para todas las preguntas, ¿no? Y pocas veces hay ese debate, vamos a ver si en esta pregunta sí o no, sino que en estrategia política es sí o no en todas. Entonces, y ahí en seguridad, yo creo que la que más ha traído debate y la que más se menciona es la pregunta sobre la extradición. Exactamente. Entonces, en esta pregunta hay mucho más debate, es la que más se menciona usualmente y frente a la que suelen muchos apoyar y muchos también rechazar, ¿no? Y ahí, bueno, también ingresa todavía el socialismo del siglo XXI, que ahora se llaman progresistas, y que tratan de promover el no por ciertos intereses que ellos tienen alrededor de la extradición, ¿no? Progresismo es a progreso lo que carterismo es a cartera, ¿ok? Vamos Sí, a estar, exactamente. aquí no tenemos complejos, yo no tengo que estar convenciendo a nadie de lo que soy, ya todo el mundo conoce. Ahora, te quería preguntar, en total, ¿cuántos prefectos? Tengo entendido que cada provincia tiene un gobernador colocado por el presidente y un prefecto que es electo por voto popular. Entonces, ¿cómo se complementan o cómo chocan las funciones de ambas dignidades? Ya, el gobernador es el representante del Ejecutivo en la provincia y está allí como para controlar que las políticas públicas que se promueven desde el Ejecutivo se ejecuten en la provincia. Ese es su rol, o sea, es un brazo provincial del Ejecutivo. El Es lo que aquí prefecto, en por otro... España, para aclararle una comparación, es lo que aquí en España, en cada comunidad autónoma, es el delegado de gobierno ante la comunidad autónoma. Es decir, políticas públicas de carácter nacional, supervisa su ejecución y las coordina con el Exactamente. presidente de la comunidad autónoma, en el caso de España, o prefecto electo por voto popular en el Ecuador. ¿Es así? Claro, exactamente. Es más o menos una figura parecida. Ajá. O sea, ¿Y él está encargado de control, cuántos prefectos se eligen en esta oportunidad? bueno, se eligen 23 prefectos y viceprefectos, y de ahí 221 alcaldes también, cada uno para las provincias, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales de las juntas parroquiales, y además de los 7 consejeros de participación ciudadana, ¿no? Entonces, sí es mucha gente que vamos a elegir para que represente a los ecuatorianos y a ver si lo hacen de la mejor manera, porque también ha comenzado a haber ciertos problemas alrededor del narcotráfico en Ecuador. Ya tenemos, por ejemplo, hace poco un candidato de uno de los cantones de acá fue asesinado. Todo apunta a que es porque ese lugar quiere, o sea, los narcotraficantes están detrás de otros candidatos en ese lugar y tratan de posesionar a alguien que les convenga, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos esos ciertos problemas. Y es algo con lo que estamos enfrentando en el Ecuador y veamos, habrán otros lugares que no sean tan mediáticos, ¿no? Y que no salgan y que estén recibiendo financiamiento del narcotráfico y Pero que estará hayan... ocurriendo lo mismo. Exacto. Vale, Leonard, ya ahora que tenemos un poco más claro el terreno y sabemos qué se elige y por qué, te voy a hacer una pregunta antes de seguir, que es, de ahorita, de febrero de 2023 a las elecciones presidenciales, ¿cuánto faltaría? 2 años. 2 años. 2 Las años. O elecciones sea que presidenciales son 2025. a Lazo, al presidente Lazo, le quedan aún 2 años hasta que culmine su mandato. Exactamente. Vale, ¿por qué hago yo esta pregunta? Porque Leonard podrá precisar la fecha con más detalle, pero recordemos que Rafael Correa gobernó 2 periodos en el Ecuador, dejó a su vicepresidente Lenín Moreno, quien es a Rafael Correa
Lo mismo que Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe. Es decir, Juan Manuel Santos significaba la continuidad de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe y se le volteó. Del mismo modo, Lenín Moreno significaba la continuidad de las políticas del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa, y Lenín Moreno, por no sabemos aún si fue el arcángel Gabriel o una divina aparición, entonces se le volteó a Correa. ¿Y Moreno gobernó de qué año a qué año? Del 2017 al 2021. Bueno. Vale, a 2021, porque recordemos que ya en el último año de Lenín Moreno hubo unos movimientos sociales que básicamente, claro, cuando ustedes lo escuchen en televisión, les van a hablar de movimientos sociales en busca de sus dignas reivindicaciones y tal y qué sé yo, pero que eran verdaderos movimientos de vándalos que incluso llegaron a incendiar edificios públicos. Entonces, a partir de eso, llega llega el presidente Lasso al poder, y Ecuador, si bien no ha dado mayores titulares, no ha estado en su periodo de mayor estabilidad. ¿Me puedes contar, Leonard, cuáles han sido los factores desestabilizadores que se vienen enfrentando desde aquellas protestas contra Moreno y cómo se han prolongado en el tiempo hasta esta fecha? Sí, bueno, lo de Moreno fue más bien en octubre del 2019, en el 2020 ya tocó, fue la pandemia, y bueno, ya de ahí estos grupos se han mantenido organizados. De hecho, hay serias dudas sobre si realmente son protestas solamente sociales, porque parecen tener cierto tipo de entrenamiento, cierto tipo de coordinación, y mueven una cantidad de recursos bastante llamativa, aparentemente según lo que pueden hacer, ¿no? O sea, habían cálculos de si todas estas llantas que utilizan para quemar, cuánto costarían, y son varios miles de dólares. Esto de organizarse para bloquear las principales carreteras ya requiere una planificación interesante, y a todas esas personas hay que alimentarlas, ¿no? Porque no las tienen así a la buena de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que alimentarlos, muchos no van tampoco de a gratis a hacer estas movilizaciones. Entonces, hay ciertos elementos que llaman la atención alrededor de esto, ¿no? Y además que son protestas violentas, ¿no? No es que vamos de hecho en el 2019 quemaron la Contraloría por alguna extraña razón. Entonces, claro, la Contraloría, o sea, no cualquier edificio, sino la Contraloría. Entonces, es precisamente, son bastante llamativas estas protestas que no parecen sociales. Y bueno, y a partir de allí, estas organizaciones, principalmente indígenas, que estaban promoviendo estas protestas, han mantenido la amenaza constante de repetir el evento. Entonces, y eso es algo bastante curioso, ¿no? Y que yo quisiera rescatar, porque usualmente dicen, no, si nosotros somos pacíficos, nosotros somos tranquilos, nosotros tal, pero entonces, ¿por qué siempre está la amenaza de repetir lo mismo, no? O sea, si realmente tu objetivo es social y pacífico y tranquilo, entonces, ¿cuál es la amenaza, no? Pues podría salir a caminar, como lo hemos hecho muchos ecuatorianos, sobre todo en la época del cartel del socialismo del siglo XXI, y ya, no, pero ellos la amenaza es repetir lo mismo, es decir, repetir incluso el mismo nivel de violencia, que efectivamente durante el gobierno de Guillermo Lasso cumplieron con su amenaza, y también hubo protestas violentas, y ahí, bueno, el gobierno estableció a partir de ese momento mesas de diálogo también. O sea, una vez que en el gobierno de Guillermo Lasso hubieron estas protestas, hubieron unos cuantos días en los cuales se enfrentaron con la fuerza pública, pero luego el gobierno trató de apaciguar las cosas estableciendo mesas de diálogo. Y algo curioso de esto es que, por ejemplo, el riesgo país iba cayendo hasta que hubieron las protestas y hasta que se establecieron las mesas de diálogo. Porque en las mesas de diálogo, obviamente, como son parte del movimiento indígena y además tienen cierto gusto hacia el comunismo, ¿no? De hecho, uno de sus principales libros escribió, se llama Leonidas Issa, uno de sus principales líderes, y él escribió un libro llamado Estallido. Y en ese libro dice, bueno, vamos a establecer... ¿No? Sí. ¿Qué título tan sugerente?
Y en ese libro, además, escribe que su camino es el comunismo o la barbarie, ¿no? Entonces, ya vemos que hay poco margen realmente para poder hablar y negociar con esta persona, sino que ella está buscando es implementar su agenda política y su ideología política a través de la fuerza, con todo el peligro que esto conlleva. Entonces, conscientes de eso, se establecieron estas mesas de diálogo, y en estas mesas de diálogo, obviamente, habían ciertos elementos bastante de izquierda, bastante comunistas, o sea, querían mayores subsidios, querían mayor gasto público, y a la vez, y de manera interesante, además, querían disminuir querían disminuir impuestos y cosas así, o sea, querían menos ingresos para el Estado, pero más gasto del Estado, algo que no tiene mayor coherencia. Otra cosa también, por ejemplo, pedían precios justos, que eso le dicen justos, ¿no? Entre comillas, que ellos le llaman a que las personas estamos obligadas a pagarles un precio específico a ciertos empresarios, ¿no? Y además de esos precios justos, querían control de precios a la baja para los ciudadanos. Entonces, quieres que le paguen a los empresarios grandes precios, empresarios agrícolas principalmente, ¿no? Que es lo que a ellos más les preocupa. Querías que a ellos se les paguen precios altos, pero que el producto final tenga un precio bajo. Entonces, son como ciertas incoherencias que se veía en este plan, y ahí el riesgo país se dispara nuevamente en Ecuador, que venía bajando una vez que ganó Guillermo Lasso la presidencia, ¿no? Entonces, sí ha tenido ciertos efectos políticos, ciertos efectos económicos, y de hecho sigue latente también todavía la amenaza, a pesar de que se han cumplido gran parte de los acuerdos que llegaron en esas mesas. Sigue la amenaza constante de que si no se cumple el 100%, van a seguir en protestas violentas. Nunca están conformes, siempre. Y cuando se cumple el 100% de los acuerdos que ya tienen, van a pedir algo más, amenazando con que si no le dan algo más, va a venir el estallido. Tú nombraste a este señor Leónidas, que pobrecito Leónidas, el de las Termópilas, que le hayan puesto el nombre a este señor. Pero él es de un movimiento que creo que se llama Pachacuti, ¿no? Bueno, él es más de la CONAIE. Pachacuti, que es el movimiento político, y la CONAIE es la organización social. Él es el presidente, o sea, son hermanas, digamos, ¿no? Pero uno es el brazo político y el otro es el brazo social. Él es de la CONAIE, de la parte social, digamos, de la organización indígena. Porque lo que me quiero meter ahorita es en este tema. Creo que estarás de acuerdo conmigo, no quiero ser, pero por mucho tiempo el tema de partidos políticos en Ecuador ha sido como que una plastilina, ¿no? O sea, que no hay partidos políticos de trayectoria, consolidados, como dijésemos el PP y el PSOE en España, o republicanos y demócratas en los Estados Unidos, sino que agarra y al hijo, ¿cómo es que se llama? El futbolista que era hijo de Bucarán, que después quiso ser presidente del Ecuador, agarra y dice, yo me lanzo, y entonces crea un partido que lleva las iniciales de él, lo que se llama tú, o que cualquier cosa le ponen el nombre. Entonces, como que los partidos políticos han sido cosas de eventualidades en el Ecuador, de figuras que agarran y en torno así aglutinan un movimiento. ¿Cómo está en este mismo instante el tema de partidos políticos en el Ecuador? ¿Qué fuerzas se enfrentan en estas próximas elecciones? O sea, sí hay algunos partidos con mucha trayectoria, entre esos, por ejemplo, sí está Pachacuti, que ya tienen algunas décadas, también está el Partido Social Cristiano, ya tiene algún tiempo, la Izquierda Democrática, digamos, son como los más antiguos que están en este momento en las elecciones. De ahí el partido de gobierno, creo, recién me parece que tiene unos 12, 13 años, entonces, que es de los nuevos, lo más viejo que hay. Y de ahí sí, que se organiza para enfrentar a Correa en su segundo periodo, luego enfrenta a Lenín Moreno y finalmente gana hace 3 años, ¿verdad? Exactamente, sí. Ellos, ellos en su historia, digamos, comentan que estaban buscando un espacio político y no se sentían representados por ninguno, así que dijeron, bueno, vamos entonces a establecer nuestra propia alternativa. Y de hecho, digamos, en principios sí eran bastante diferentes a lo que había, o sea, tenían ciertos principios. De hecho, si se ven los principios del movimiento de gobierno, el movimiento político que llevó hoy en día a los que son gobierno,
Sí tienen ciertos principios liberales interesantes, de hecho por eso muchos liberales apoyaron al partido de gobierno, porque sí tenían ciertas cosas interesantes allí que llamaban a un verdadero cambio de políticas públicas. De ahí, lastimosamente, no se ha cumplido gran parte de esos principios, pero esa, digamos, si quieres después lo podemos conversar, pero esa es otra cosa. De ahí, entonces sí son pocos los partidos que han sido históricos, digamos, en el Ecuador y que siguen vigentes. Muchos de ellos sí tienen representación en la Asamblea, pero hace mucho que no llegan al Poder Ejecutivo. Bueno, en sí, después del cambio constitucional, es la primera vez que no gobierna el Partido de la Revolución Ciudadana o del cartel del socialismo del siglo XXI, puesto que ellos hicieron la constitución. Correa, Partido de la Revolución Ciudadana. O sea, ese era antes, ahora son UNES, me parece, Unión por la Esperanza, una cosa así. Entonces ya ahora ya tienen... sí, es que tuvieron algunos problemas también ellos, porque como mencionaste, Lenín Moreno, digamos, los traiciona, algo hubo ahí de un mal reparto, algunos dicen que lo que planteaba es que el vicepresidente de Lenín Moreno era digamos, el brazo derecho de Correa, que era Glass. Y aparentemente el plan de ellos era bajárselo a Lenín Moreno para que suba Glass, mencionan algunas teorías, ¿no? Entonces, Lenín Moreno, consciente de este problema, decidió traicionarlos y comenzó a permitir que la justicia actúe. Y ahí ya Glass fue sentenciado, ya estuvo preso, entonces ahí él se deshizo, digamos, de su posible suplente, y que querían, digamos, la Revolución Ciudadana, que él sea el presidente, después de bajárselo a Lenín Moreno, solo que él no podía principalizarse, no podía ser el presidente, porque ya tenía ciertas cosas, una mala imagen frente a la de Lenín Moreno, que tenía una muy buena imagen a nivel nacional. Bueno, entonces, Lenín Moreno prácticamente se apropia del partido, que era Alianza País, y ya el correísmo se quedó sin base, sin equipo, y tuvieron después que buscar amigos que también tuvieran movimientos políticos, y ahí se fueron, por ejemplo, a Centro Democrático, que era parte de los amigos de ellos. También se fue a Fuerza Compromiso Social, que era otro partido amigos de ellos. Pero igual todos estos partidos no les funcionaron para las elecciones, y bueno, ahora ya son UNES, que es otro nuevo partido. Se han estado cambiando de marca constantemente ellos. Y eso es algo normal de ver en la política ecuatoriana, ¿no? Hay muchos partidos de alquiler, que se les dice. O sea, hay una persona que quiere ser candidato, considera que tiene una propuesta viable, y lo que hace es ver qué movimientos existen por allí y decirles, oye, déjame participar. Y así también tenemos muchos partidos políticos muy pequeñitos. Entonces, en parte, el referéndum también va a tratar de ver cómo soluciona este asunto. Vale, entonces podemos esperar que cuando yo te digo que fuerzas políticas se enfrentan en el Ecuador, podemos esperar conseguir una parranda, pero de partidos políticos, porque como son muchas elecciones en cantones, en municipios, en provincias, pues entonces habrá mucho movimiento local para un cantón, o sea que no se puede definir una fuerza política más o menos homogénea a nivel nacional para efectos de estas elecciones que son locales, y según te entiendo, eso quedaría definido según los resultados del referendo constitucional, según el sí o el no, quedarían definidos quiénes se agrupan en torno al partido de gobierno y quiénes van a ser su oposición. ¿Es así? O sea, podría verse de esa manera. En sí, ahorita el gobierno casi no tiene aliados, se ha quedado bastante solo. Su aliado con el que ganó las elecciones se pelearon, ni bien ingresó, ni bien el gobierno llegó al poder, se separaron, hubieron ahí problemas también. Entonces era como su aliado más fuerte, que era el Partido Social Cristiano, y ahorita ya no tienen una relación siquiera. Entonces, de hecho, digamos, sí podría estar medio sectorizado entre el Partido Social Cristiano, el Partido de la Revolución Ciudadana, que es UNES ahora. Pachacutic suele tener también bastante presencia en la Amazonía, y bueno, y el partido de gobierno, que todavía no tiene lugares específicos, ¿no? El Partido Social Cristiano usualmente es la costa, ciertos lugares cerca del Guayas, de Guayaquil, ellos suelen tener ahí sus bastiones.
Pachacutic más la Amazonía, y UNES tiene algo de Manabí por allí, que están como bastante bien posicionados. Entonces sí hay como provincias, pero no hay como dos fuerzas. O sea, sí son varias fuerzas que tienen diferentes sectores del país y que pueden alinearse o no dependiendo de sus intereses políticos, ¿no? Eso sí, sí está aquí bastante sectorizado en Ecuador. Y bueno, sí, definitivamente también hay ciertos movimientos chiquitos, pero usualmente estos movimientos chiquitos buscan aliarse a estos partidos más grandes, ¿no? Partidos nacionales, por diferentes intereses, entre ellos recursos también, ¿no? Porque cuando hacen alianzas ya pueden sumar recursos entre el movimiento o partido nacional con el de los cantonales y así tratar de tener eh, una mejor campaña, digamos, ¿no? Oye, Leonard, ¿cómo se puede medir o qué cosas de este proceso electoral del próximo 5 de febrero sería un termómetro para proyectarnos a las elecciones presidenciales dentro de 2 años? ¿Qué factores dirías tú? Bueno, con esto y esto pudiésemos ver cómo le va al gobierno, si tiene chances, si ya perdió absolutamente todo. ¿Cuáles serían los indicadores de eso? O sea, lo que mencionabas, las preguntas son de vital importancia para el gobierno, de ver que gane el sí, y en todas las preguntas, para ellos sería un gran termómetro, porque siempre, a pesar de que no es el ideal, estas preguntas se politizan y ya no se analizan, digamos, una por una, ni se hace el análisis técnico, sino que se hace, estoy de acuerdo o no con el gobierno. Entonces, si gana el sí, ellos verían que algo de aceptación todavía tienen, y que pueden manejar a través de eso, ¿no? Y además tratar de tener resultados, porque al final del día eso es algo que tiene que darse, ¿no? Si gana el sí, ¿qué va a pasar después? ¿Qué resultados vamos a tener? Y el gobierno tendría que vender esos resultados para tratar de llegar a 2025. Pero lo primero es tratar de ganar el referéndum. De ahí lo otro es ver en cuántos cantones, en cuántas provincias gana y sus principales, digamos, opositores también, ¿no? O sea, los principales opositores ahorita del gobierno son precisamente el Partido Social Cristiano y UNES, que es el del expresidente Correa. Entonces, también ver eso, ver en qué partes gana el Partido Social Cristiano, ver en qué partes gana el UNES y tratar de ver allí más o menos cuál es el porcentaje de aceptación, porque por ejemplo UNES, desde que dejó la presidencia, han tenido más o menos un 25-30% de aceptación. Ese suele ser su voto duro. Entonces, a ver si se mantiene ese voto duro. Por ejemplo, si tuvieran el no tuviera un 30%, sería una señal de eso. Y ver cómo les va en las principales ciudades y provincias. Ellos tienen... y también algo que podría ser un termómetro, sobre todo para ver cómo le va a la oposición del gobierno, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí son 7 consejeros, como mencionabas, con sus 7 suplentes, pero hay unos, en teoría, como te mencionaba, es una función que debería ser netamente ciudadana, no debería tener injerencia en ningún partido político allí. Sin embargo, algo que está pasando y que suele pasar con los miembros del cartel del socialismo del siglo XXI es que están tratando de politizar esta institución. Entonces, a pesar de que no debería ser permitido, se ha permitido y hay publicidad alrededor de esto. Ellos, el UNES, el movimiento del prófugo Correa, tienen sus candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos tienen 7 candidatos allí y 7 candidatos que promocionan, y ellos se promocionan como cercanos, al menos, a este movimiento, ¿no? Entonces, habría que ver si, por ejemplo, llegaran estos 7 candidatos por algún voto duro, porque si están coordinados ellos y son capaces de promover a estos 7 candidatos y estos 7 candidatos ganan, significaría que todavía están bastante bien organizados, que todavía tienen una fuerza considerable y que todavía tienen un voto duro y fiel que les permite incluso llegar a este consejo, que de hecho es, creo yo, su interés superior, ¿no? Porque el Claro, poder porque que pueden... tendrían un órgano dentro de la estructura del Estado desde el cual sabotear
y promover Exactamente. cualquier cantidad de cuestiones en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Exactamente. Pero ya con lo que me estás diciendo, de una u otra forma me coartas la otra pregunta que tenía en mente, pero no voy a dejar de hacer. Hay un movimiento de melancólicos o de gente así como que, es que con Correa no pasaba esto, o con Correa que se quitaba la camisa y abría el pecho frente a los policías, y Correa, ya me estás diciendo que tiene estos 7 individuos que quiere meter en el Consejo de Participación Ciudadana, pero en definitiva se siente la impronta del expresidente Mashi Rafael en el Ecuador. Y otra cosa, ¿en dónde se siente más? Porque algo que me llamó mucho la atención de 2 ocasiones, creo que he estado yo en el Ecuador, es que ustedes se consideran distintos y distinta forma de votar si son costeños, serranos o amazónicos. O sea, explícanos un poco eso, esos 3 distintos sentires y aquello de la melancolía por el expresidente. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, usualmente somos como un país pequeñito, pero como dicta la Constitución, y que son términos que a veces no son tan cómodos, pero es multiétnico y pluricultural, ¿no? O sea, sí hay diferentes apreciaciones e incluso, como suelen decir en lenguaje de los indígenas, diferentes cosmovisiones, ¿no?, de las cosas. Entonces, sobre todo las partes urbanas con los sectores rurales, por ejemplo, los indígenas, ellos sí tienen modelos organizacionales diferentes a los que se pueden ver en otros lugares del país. Sí hay bastante, por ejemplo, organizaciones socialistas, comunistas en el sector indígena, y tienen estos modelos de organización. De hecho, por ejemplo, la CONAIE, los líderes de la CONAIE no suelen tomar ninguna decisión sin consultarlo con las bases, dicen ellos. Entonces, los procesos de ellos, y esto entorpecía a veces el diálogo, era bastante lento, porque acá, digamos, del parte del gobierno era lo que decían los delegados del gobierno y ya. Ellos podían tomar ciertas decisiones, en cambio, pero tenían que siempre ir hacia las bases a preguntarles si es que se debe hacer, no se debe hacer, si es que se puede hacer, no se puede hacer, y a partir de eso tratar de negociar con las bases y decir, ok, y ahí recién se daban la vuelta hacia el gobierno. Entonces, incluso estas dinámicas se vieron cómo son diferentes en ese momento. Entonces, sí, usualmente, por ejemplo, el costeño, dicen, a veces también son estereotipos, ¿no? A veces el costeño dice, por ejemplo, habla mucho más rápido, son mucho más directos, incluso son más cálidos en todos los términos, ¿no? Además de que viven el calor, suelen ser más cercanos entre ellos. En la sierra suelen ser un poco más tranquilos, no tan bulliciosos a veces, los costeños son muy efusivos, suelen ser más tranquilos, mucho más respetuosos en algunos casos, y en la Amazonía, bueno, ellos también tienen su propia manera de hacer. Entonces sí hay como estas diferencias culturales, incluso en palabras, no son las mismas palabras que se usan en Guayaquil, no son las mismas que se usan en Cuenca, o sea, los modismos, o también en la Amazonía. Entonces sí hay como muchas diferencias entre ecuatorianos. De hecho, por eso hay ciertas personas e instituciones que dicen que nuestro modelo debería ser más federal, o sea, precisamente por estas diferencias, o sea, porque lo que ha sucedido usualmente es, como estamos centralizados por completo, tenemos estas diferencias de incluso cómo se deberían llevar a cabo las políticas públicas, las políticas económicas, y estas diferencias a veces sí parecen ser bastante irreconciliables. Entonces, cuando el órgano central toma decisiones, siempre hay un sector de la ciudadanía que no está conforme con esas decisiones. Entonces, hay un debate alrededor de eso, de que deberíamos tener un modelo más federal para tratar de promover diferentes modelos dentro del mismo Déjame país. atajarte ahí. Y dentro de ese debate de federalismo o centralismo, no aparece el tema de, oye, es que hay unas diferencias tan grandes que si pasamos a ser más federalistas, corremos el riesgo de que alguien decida irse y haya secesión. ¿Eso no está como ingrediente del debate?
Muy poco, muy poco. O sea, digamos, a la ciudad que se le suele señalar eso es a Guayaquil, porque Guayaquil también empezó siendo la provincia libre de Guayaquil y tuvo hasta su propia constitución. Y ahí en parte, bueno, ya después Simón Bolívar nos anexó a la Gran Colombia y a Ecuador, entonces ya fue, hay otro asunto. Y desde ahí es que comenzamos, digamos, a ser parte ya en sí del Ecuador. Entonces, hay algunos que sí tienen este sueño de tratar de hacer Guayaquil nuevamente una provincia libre, pero esa es la única a la que se le acusa de esto. Vale, Pero de ahí en el resto de ciudades no hay mucho de este temor. Hay más, sobre todo, de qué vamos a hacer, por ejemplo, con las provincias que no son tan ricas y pujantes como Guayaquil o Quito, que es la capital, o Cuenca. Entonces, ¿qué hacemos con esos lugares que no tienen tantos recursos, que no son tan ricas? Entonces, más el debate se centra por allí. Y de cómo se dividirían, por ejemplo, los impuestos, quién tendría los impuestos, cómo se manejarían, o los recursos petroleros que aquí están nacionalizados. Entonces, cosas en ese sentido hay en el debate. entiendo. Ahora, te contaba el tema, hay esa nostalgia Ah, ay, Mashi, te puedo decir con mucho orgullo que la cuenta Mashi Rafael me tiene bloqueado, o sea, esto es, de verdad que un tío presidente de un país se ponga a bloquear a insignificantes tuiteros como pudiese ser yo en comparación con el presidente de una nación hispanoamericana, pues me honra. Muchísimas gracias, Mashi Rafael. Pero hay este movimiento melancólico por aquellos días y lo que fue. sí, sin duda, sin duda. En sí, bueno, la memoria política de los ecuatorianos suele ser bastante corta, ¿no? Y hay muchas cosas que se olvidan que sucedieron en ese gobierno, ¿no? Entre la persecución, asesinatos a opositores o a gente que controlaba la corrupción, los grandes sobreprecios y etcétera, ¿no? Hay muchos que ya deciden olvidar eso. Y prácticamente todo lo que sucede ahora nunca sucedió en ese gobierno, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, la gestión durante la pandemia, algunos que lo ven como el gran salvador y se olvidan de que sufrimos una pandemia, una parálisis económica mundial y que ese gobierno se ahogó en un terremoto que hubo en Ecuador. En ese terremoto se ahogó, subió impuestos y trató de sacarle la mayor cantidad de dinero a los ecuatorianos sin ver ningún otro modelo de gestión. Y muchos se olvidan de eso, ¿no? Si un terremoto lo paralizó prácticamente al gobierno y se volvieron locos y no sabían qué hacer, o sea, en pandemia hubiera sido muchísimo peor las alternativas o las medidas que hubieran tomado para tratar de salir de esto, ¿no? Entonces, hay mucho olvido con respecto a lo que sucedió en ese gobierno. Además de eso, sí hay cosas que han empeorado. Algunos dicen que es por el asunto de la pandemia también, pero bueno, es algo que siente la ciudadanía. Entonces, un poco se puede hacer con eso. Por ejemplo, en la calidad del servicio, de ciertos servicios públicos, sí ha empeorado. O sea, ahí, por ejemplo, antes sacar un pasaporte te demorabas una semana, hoy las citas para sacar pasaporte están a 3 meses, y así con otros servicios. Entonces, sí hay ciertas cosas que siente la ciudadanía que este gobierno no ha podido resolver, no ha sabido cómo, no ha querido, no sabemos. Y sí, como que la ciudadanía lo siente, ¿no? Son servicios que muchos sienten y que dicen, chuta, antes esto no pasaba, antes esto era mejor. También, bueno, también hay que tomar en cuenta que mientras estuvo el prófugo en el poder, tenía mucho dinero, le metió la mano, además de que tenía mucho dinero por petróleo y cosas así, digamos, eso era la menor cantidad que manejaba, porque le metió la mano a todos los ahorros, todos que pudo, se le metió la mano a la seguridad social, le metió la mano a otros sistemas de seguros que tenían otras organizaciones, por ejemplo, los maestros, le metió la mano al Banco Central y sacó recursos de allí. Entonces, toda esta cantidad de dinero la utilizaba para hacer elefantes blancos, gastar mucho, y se veían obras por todos lados. Además, gastaba mucho en un gran aparato de propaganda. Cada semana iba a un cantón diferente y ponía su tarima allí y conversaba durante 3, 4 horas. Entonces, Perdón, a los presidentes le llamábamos en Venezuela. Ya, sí, A ajá. los delincuentes. Acá se llamaban sabatinas, les decía, o enlace ciudadano. Pero que lo Entonces, hace, que lo conserva ahorita, bueno, que es mucho más sádico que Chávez, porque
Chávez se sentaba un domingo y hablaba 5 o 6 horas, pero Andrés Manuel López Obrador en México se para todas las mañanas y se tira 2 o 3 horas cada mañana, ¿ok? Pero es que mira, algo que los españoles aún no se creen, y uno trata de decirle, es que el know-how ya está diseñado y todos estos que Claro. son socios se lo comparten. No te sorprenda ver dentro de poco a Boric en esto. Lula sin duda que hará algo parecido. Petro, o sea, porque son socios. Le cambian el nombre. Fíjate que en Chile no le llaman Asamblea Constituyente, sino Comisión Constitucional. Pero, o sea, ya va, en Venezuela decimos el mismo negro con diferente cachimbo, o el mismo perro con diferente collar, dicen aquí en España. Pero tú me lo estás ratificando. Sí, sí, sí. Correa llegaba y viajaba de un cantón a otro, y entonces una semana lo hacía aquí y el otro allá y en la Sabatina, y ellos dicen que es una forma de comunicación directa con el pueblo, básicamente, y este era el otro tema donde quería entrar Leonard, porque no es una forma de comunicación con el pueblo, es una forma de marcarle la agenda a la oposición y a los medios de comunicación, porque aquí es donde quiero llegar. Fíjense, hay 3 niveles, o yo considero que hay 3 niveles de acción política, ¿no? Están aquí arriba los políticos haciendo lo que les toca, y aquí abajo está la gente con frustraciones, con esperanzas, con demandas y con aspiraciones. Y entre esos 2 niveles está el nivel de los opinion shapers, de los formadores de opinión. Entonces, esta gente es el punto de mediación entre lo que estos hacen y lo que estos aspiran. Mi pregunta era, ¿están los medios de... O sea, tú puedes decir, aquí en Ecuador hay un canal, o hay 2 conductores de programa, o hay 3 conductores de radio que son valientes, que esgrimen ideas contrarias a la clase política reinante y al modelo político que nos han, o simplemente están homologados, se autocensuran y tienen todos un mensaje más o menos bastante uniforme? Bueno, hoy en día sí hay cierta, o sea, los medios de comunicación sí suelen estar bastante apegados a los que hacen los políticos. O sea, no hay como medios de comunicación muy disidentes, o algunos sí parecen tener ciertos intereses políticos, la gran mayoría. Si hay alineados por ejemplo, al partido del prófugo, algunos, no tantos, pero sí hay algunos, sobre todo digitales, que se mueven alrededor de ese tema, y algunos periodistas que también tienen esto que mencionabas, este síndrome nostálgico por ese gobierno, algunos hacedores de opinión pública, o sea, por ejemplo, analistas, economistas, que todavía abogan por ese modelo. Pero Saludos, Osvaldo. Osvaldo, si ves este video, saludos. O sea, es que te acaban de describir muy bien, pero vale, continúa, Leonard. Sí, hay algunos que están alineados con ese modelo, pero no son muchos, no son una gran mayoría, pero lo suficientes para seguirle lavando la cabeza, sobre todo al voto duro, porque el voto duro curiosamente, es bastante fiel, digamos. O sea, ellos, yo al menos con los que he conocido y con los que me he topado, usualmente incluso sus medios de comunicación son los que están afines al prófugo, y se van y se conectan y lo miran y se quedan ahí 2 horas, 3 horas viendo cuál es el contenido que están haciendo, y son bastante consumidores de ese tipo de contenido. Y bueno, tenemos, y ahí es donde entran el rol todos estos economistas, ¿no? Son como una especie ahí de organización que ellos están entrevistándose los unos a los otros, conversando los unos con los otros, para todavía mantener, digamos, este universo paralelo, ¿no? Donde las cosas eran perfectas y hoy todas son imperfectas, y todas son culpa netamente del gobierno, y no hay nada, digamos, en el contexto que diga que las cosas son diferentes. Entonces, por ese lado. Y por el otro lado, digamos, el gobierno, algunos dicen que tiene ciertos medios de comunicación aliados. No lo veo tan así. O sea, sí hay medios de comunicación, digamos, que no le dan tan duro al gobierno, sí hacen
sea, sí son más suaves con este gobierno de lo que fueron, por ejemplo, con el gobierno del prófugo, pero no tanto, o sea, también sí le dan, también atacan de vez en cuando al gobierno suave, sí se podría decir, pero no tanto. Y de ahí hay otros medios de comunicación, por ejemplo, La Posta es un medio de comunicación digital que hoy está haciéndose bastante viral y está bastante en boca de todo el mundo porque sacó una investigación en contra del gobierno nacional. A mí por la retórica sí me hace pensar si realmente es algo netamente ciudadano, netamente periodístico, pero bueno, los hechos están allí y el gobierno tiene que defenderse y este medio de comunicación ha sacado mucha información con respecto a actos de corrupción que presuntamente ocurrieron durante este gobierno. Mejor dicho, que ocurrieron y que presuntamente hay que ver quiénes son los culpables, ¿no? En sí de estos actos. O sea, ya sabemos qué pasó, ahora tenemos que buscar a los presuntos culpables. Exactamente. Entonces sí hay también, o sea, el gobierno tampoco es que tiene muchos amigos en los medios de comunicación, muy pocos. Entonces los medios de comunicación sí parecen estar bastante neutrales y tratar de mantener ciertas actitudes críticas frente al poder, que es algo bueno en toda democracia. Y hay algunos que, eso sí, digamos, lo que podríamos ver como algo malo tal vez es que no hay una coordinación a favor del gobierno, pero sí una coordinación en contra a través de los que están aliados a la ideología del prófugo, ¿no? Entonces, eso sí podría verse como algo peligroso, porque ellos sí están organizados, sí están mandando todos un mismo mensaje, están todos coordinados frente a la dispersión que pudiera ocurrir del otro lado. Si es que lo queremos ver, digamos, en términos políticos, ¿no? De ahí sería... No es que haya algo precisamente malo en ese eso tipo. es un mal generalizado. Los medios de comunicación de eso que algunos llaman la derecha, que creo que en Ecuador, quien sea un poco sensato todavía diría, bueno, es que aquí no hay una derecha o varias, sino que hay como que varias derechistas que no terminan de asumir su rol. Pero los medios de comunicación de la derecha en general, en cualquier país hispano, por lo menos, son más o menos como el ejército de Pancho Villa, ¿no? O sea, cada quien va a su bola, no se comparten cosas unos con otros porque son tan capitalistas competitivos que viven compitiendo entre ellos mismos sin darse cuenta que el enemigo está enfrente. De modo que no te sientas, y debo confesar que la sonrisa que esbocé hace rato es porque me encanta cómo habla Leonard del prófugo, que es un hecho absoluto. O sea, él no está, no, el señor tiene una persecución en los tribunales, en las cortes, en el Ecuador, y es el prófugo. Y a mí me encanta porque ese señor aparece en la portada de mi libro, Así se exportó la revolución, junto con otros conspicuos delincuentes como el señor Hugo Chávez, Lula da Silva, que es ahora nuevamente presidente de Brasil, y no olvidemos el señor Evo Morales, que ellos eran así como los mosqueteros inseparables, ¿verdad? Yo ya con esto vamos terminando, Leonard, te reitero mi agradecimiento por tu tiempo, Sí, pero... no, antes de terminar, sí me gustaría hablar de este concepto de derecha que a veces es interesante, y sobre todo en Ecuador. En Ecuador no hay como una derecha ideológica, ¿no? Acá en Ecuador la derecha es más antisocialismo del siglo XXI. Una reacción contra que un hecho Exactamente. ideológico per se. Exactamente. Yo creo que eso también es importante rescatar porque no hay como bueno, se suponía que iba a haber con este gobierno, pero al momento de llegar al poder hay pocas cosas que se han cumplido y más terminan siendo derechas anti estos de aquí, más que una derecha que tenga algún plan ideológico establecido o un plan de políticas públicas que te digan, bueno, esto realmente es diferente a lo que hemos vivido en Ecuador, sino que muchas veces se confunde con más de lo mismo, sencillamente que políticamente están contrarios al otro movimiento político y ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante rescatar porque hay muy poca diversidad en las propuestas de políticas públicas, que al final es lo que debería haber para poder alcanzar países diferentes, ¿no? Y niveles de prosperidad mucho mejores o no tan peores como los que tenemos ahora. No, mira, lo que te iba a decir ya como
corolario a nuestra conversación, y espero que incluso podamos hablar después de las elecciones y sepamos cuál fue el resultado, a tres niveles: ciudadanos, medios y políticos, como lo señalé anteriormente. En el Ecuador hay una conciencia de que el Ecuador es como el último bastión, que están rodeados, que hay un plan regional y que hay un grupo que verdaderamente quiere implementar un modelo y uniformar a toda Hispanoamérica. Ojo, no hablemos de Hispanoamérica, porque ya los Estados Unidos se está yendo al garete también. O sea, pero sí hay la conciencia en el ecuatoriano, tanto, reitero, clase política, medios de comunicación y ciudadanos, de que, oiga, esto que nos decían, que nosotros nos lo tomábamos de cachondeo, como que sí es en serio, como que si hay un plan de ir conquistando países en la región. ¿Existe esa conciencia en esos tres niveles? Muy poco en realidad. No, yo creo que es generalizado también en Latinoamérica esto, pero los ciudadanos no están tan pendientes de lo que esté pasando en la clase política, ¿no? Está más concentrado en su vida, sobre todo ahora después de la pandemia, más concentrado en sobrevivir bajo las condiciones actuales, tratando de conseguir trabajos, alimentos, tratando de tratar de sobrevivir, digamos, ¿no? Yo creo que eso es bastante generalizado. No hay una conciencia de que estamos realmente luchando contra grandes poderes y organizaciones internacionales que quieren tomarse cada uno de los países para hacer lo que les venga en gana y seguir, por ejemplo, teniendo, bueno, los actos de corrupción generalizados que hemos visto que prácticamente todos los del cartel del socialismo del siglo XXI han tenido y planean seguir teniendo y seguir desfalcando las finanzas públicas y seguir desfalcando el bolsillo de los ciudadanos y seguir atacando a la empresa y por lo tanto promoviendo cada vez más la pobreza, ¿no? Que es también parte de su agenda. O sea, de hecho hay un video que, perdón, sí, es publicidad, pero hay un video interesante de Juan Ramón Rayo en el que saca casos, por ejemplo, de Manuel López Obrador y de Petro, que parecen ser, que insinúan que su negocio político es mantener a la gente en la pobreza y crear más pobres, porque al final del día, y el argumento es bastante bueno, dice, si a estos políticos los votan los pobres y se mantienen en el poder por los pobres, pues lo que les conviene es que hayan cada vez más pobres, o sea, no que se hagan clase media, no que se enriquezcan, porque ellos se quedarían sin base electoral. Entonces, y hay frases que él saca de que dan luz de que ellos realmente creen en esto. Entonces, por lo tanto, lo que les conviene es que hayan más pobres en estos países. Y hay poco conocimiento de que realmente son dos modelos e incluso dos tipos de... incluso yo creo que en América Latina nos jugamos algo mucho más básico que quizás la complejidad que podría ser tener modelos de políticas públicas, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Nos jugamos muchas veces la diferencia entre democracia y tiranía, la diferencia entre pluralismo y totalitarismo. O sea, nos jugamos realmente lo más básico de la convivencia pacífica de los ciudadanos. O sea, nos estamos jugando realmente algo mucho más básico y mucho más peligroso muchas veces. O sea, digamos, sí, lo económico es importante, pero lo económico puede llegar a ser secundario bajo un modelo totalitario, ¿no? Y totalitarios de izquierda usualmente, que ni siquiera ven bien la economía y además quieren gobernarlo todo. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que también, y eso sí hubo en estas elecciones, cuando ganó Guillermo Lasso, en parte sí fueron parte de las campañas, ¿no? Democracia o tiranía. Y ahí yo sí creo que hubo cierto segmento de la población que sí se dio cuenta de esto y se iba por digamos, la democracia. Entonces, yo creo que tampoco hay conciencia de que esto nos estamos jugando, de que nos estamos jugando incluso el modelo de convivencia bajo el cual se rigen los países. O sea, y muchas veces algunos podrían subestimar esto y querer que hayan más tiranos, más gobiernos fuertes, que traten de solucionar como que la sociedad fuera una plastilina y tratar de moldear a la sociedad a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco hay conciencia de que no solo es un modelo económico el que nos jugamos, sino incluso un modelo político
en el que podemos poner en riesgo la convivencia pacífica y entregarnos a manos de tiranos y totalitarios, ¿no? Yo creo que eso también es importante y que no hay mucha conciencia con respecto a esto, incluso en algunos medios de comunicación también y en la clase política, ni que se diga, hoy en día ya no se menciona esto, por ejemplo. Bueno, Leonard, tú hiciste un brinco interesante porque tú saltaste de democracia a tiranía sin pasar por la dictadura. Y hay en particular un autor que se llama Norberto Bobbio, que hace una clara diferenciación. Y ojo, a Norberto Bobbio es un tío que no lo pueden acusar de ser un peligroso extremista de derecha. Era un tipo que más bien se confesaba de izquierda. Pero él hace una distinción muy clara entre dictaduras y tiranías. Y sí, son modelos muy distintos, tan distintos como la democracia y la tiranía, pero tenemos un ejemplo ahí muy cerca del Ecuador, al lado en Bolivia, donde un día derrocan a un tirano, al día siguiente se monta una señora que convoca unas elecciones y vuelve a montarse, a través de las elecciones, se vuelve a montar un delfín o un secuaz del tirano que acaba de encarcelar a un par de opositores que les eran un poco incómodos. Entonces, sí, en efecto, y si me permites, pero eso lo dejaremos para otra oportunidad porque trato de tener este espacio muy bien acotado y desde ya te invito a participar también en Decisión Radio, que bueno, yo voy a la 1 de la tarde aquí en vivo, pero eso te da tempranito allá, o sea, a esa hora debes estar levantado. En cuanto puedas, nos comentas a través de Decisión Radio también qué está ocurriendo en Ecuador, pero diré muy rápido que creo que esa derecha ideológica que incipientemente se ha querido formar en Hispanoamérica se ha quedado mucho en el debate de la derecha materialista, o sea, de simplemente capitalismo o socialismo, libre mercado o control estatal, y entonces por ahí se han colado otros vicios de la posmodernidad que ahora son banderas de la izquierda, y eso tal vez no haya llegado con mucha fuerza a Hispanoamérica, pero aquí en Europa se ve Claro. con absoluta claridad. Leonard Kinde Alieri, analista del Consejo de Comercio de Guayaquil, miembro de la Fundación de Jóvenes por la Libertad y otros títulos nobiliarios que no recuerdo en este momento. Siempre invitado en cuanto este programa esté circulando, te haré llegar para que, por cierto, no lo puse, pero compártenos tus redes sociales para que algún espectador que vea esté interesado en seguirte y háblanos un poco de tu actividad personal. Bueno, yo estoy como @LeonardKinde en prácticamente todas las redes sociales. Sobre todo, además de mi trabajo como analista de políticas públicas en la Cámara de Industrias de Guayaquil, también soy un activista en favor de las ideas de libertad y ahí, bueno, por eso es que son las otras organizaciones a las que pertenezco, Estudiantes por la Libertad, Libre Razón, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Fundación Bases, también tengo una relación con ellos. Entonces, ahí estamos tratando de que las ideas de libertad lleguen cada vez más lejos, porque sobre todo yo en lo personal defiendo que son las ideas las que terminan impulsando los cambios sociales, incluso los cambios políticos y en políticas públicas, porque al final del día la gente vota por lo que conoce, al final del día la gente vota por lo que cree que es mejor, y si no tienen otras alternativas, si no conocen otras alternativas, pues seguirán votando por los mismos de siempre y por los mismos modelos de siempre. Entonces creo que es importante seguir promoviendo las ideas, seguir participando de este tipo de espacios. Gracias, Pedro, por tu invitación, para que formas de ver diferentes las cosas lleguen cada vez más lejos, ¿no? Al final creo que es algo muy importante. Recuerden, y ya con esto nos despedimos, decía un recientemente fallecido filósofo brasilero, Olavo de Carvalho, el socialismo no es una gran idea mal aplicada. El socialismo es una gran estafa perfectamente ejecutada. Y decía más recientemente todavía, un individuo de la movida contracultural de la década de los 80 y los 90, un señor llamado John Lydon, vocalista de la banda que impuso, ¿saben? Los peinados que parecían una escoba,
los imperdibles metidos aquí, el señor John Lydon de The Sex Pistols, que no hay nada más revolucionario en esta época que ser antiprogresista. Con estos dos mensajes me despido, dándole las gracias nuevamente a Leonard Kinde. Ya saben dónde seguirlo en sus redes sociales, Leonard Kinde. Y en cuanto estemos listos, verán este video publicado en todas las redes sociales de Polemos Politics. Muchas gracias nuevamente, Leonard. Me despido y será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. De Polemos Politics Consulting y el autor del libro Así se exportó la revolución. Ya regresamos con este gran agitador, provocador intelectual que es Pedro Pedrosa, que ha venido desde Caracas.